Bueno, este video corresponde a la clase 4 de la asignatura Idioma extranjero inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación. En la clase de hoy desarrollaremos los siguientes temas. Primero vamos a hacer una revisión de lo que se vio en la clase anterior. Después vamos a ver el texto de la página 4, What is Culture? Vamos a focalizarnos en estrategias de adquisición de vocabulario. Formación de palabras con sufijos, ya hemos visto algunos, vamos a revisar otros. El caso posesivo y los adjetivos posesivos. Revisión de la clase anterior. Algunas palabras para recordar, palabras que han aparecido aparecieron en el texto anterior, que es importante que las vayan incorporando al vocabulario. Like. Más de uno recuerda o conoce la palabra like con el significado de gustar, pero acá vimos que tiene otro significado, que significa también como, que es equivalente en ese sentido a la palabra en inglés as. Otra expresión, in addition, que significa asimismo, además, es un conectivo de adición. Vamos a ver otros, pero en principio estamos viendo este, es como decir and, el y agrega información dentro de la frase. In order to, es otro conectivo. Esta palabra a veces confunde porque no significa lo mismo que lo que cada una de estas palabras por separado. Las tres palabras juntas, in order to, como conectivo, introducen una razón, una causa. Por eso que significan con el objetivo de o para. Una causa no, una razón. O sea, con qué objetivo alguien está haciendo algo. La palabra means tiene dos significados distintos. Como verbo es significa, del verbo significar. Como sustantivo tiene el concepto de medios, que es totalmente distinto a lo que vimos a significar. O sea que cambia su significado. Por ejemplo, means of communication, ahí estaríamos como medios de comunicación, o by means of, por medio de. Y la palabra meaning acá estaría derivada del verbo mean, que vimos acá arriba como uno de los significados de means, que lo vimos como significar. Al agregarle al verbo significar la terminación ing, estamos formando el sustantivo significado. Bien, también vimos esta frase, the reader's prior knowledge, que equivale también a la frase en inglés prior knowledge of the reader. Si se fijan, acá en esta primera frase tenemos una apóstrofe S, en esta segunda está la preposición of, que significa de, y hay una inversión en el orden. Prior knowledge, que acá está al final, aparece al principio. The reader, que acá está después de la preposición, en la anterior apareció al principio. Esta lectura de la segunda frase es más similar a como lo decimos en castellano, porque esto significaría conocimiento previo, que acá knowledge es conocimiento previo del lector, que es más similar a como aparece en esta expresión con la preposición of. La que vimos acá al principio, esto es lo que se llama caso posesivo, está el uso del apóstrofe S con el significado de of, de, pero lo distinto al de español es que se empieza leyendo por la segunda parte, o sea, lo empezamos leyendo por lo que está a continuación del apóstrofe S. En este caso vemos el sustantivo principal, que es knowledge, que knowledge está premodificado por prior, ahí tendríamos conocimiento previo, y después se le agrega el mensaje del apóstrofe S, el significado del apóstrofe S, que se traduce como de, y a eso el lector. Entonces ahí nos quedaría como conocimiento previo del lector. La segunda frase se lee más lineal, o sea, más parecido a como lo decimos en español. O sea, primero me focalizo en lo que está antes de la preposición, que sería conocimiento previo, después digo la preposición de, y a continuación la frase el lector. Bien. Otra de lo que estuvimos viendo en la clase anterior era palabras terminadas con los sufijos ment, ly y os. Las que terminan en ment son sustantivos. O sea, ment es una terminación que me indica que la palabra es un sustantivo. Development, desarrollo, refinement, refinamiento. Ly me marca que son adverbios.
culturally, culturalmente, socially, socialmente. La terminación ly se agrega en inglés a un adjetivo, en este caso, por ejemplo, cultural, para formar el adverbio culturalmente, o en este caso a social, para formar el adverbio socialmente. Podríamos decir, en cierta medida, que la terminación ly en inglés equivale muchas veces a la terminación mente de los adverbios en español. Después vimos palabras que terminan en OS, que son adjetivos. Continuous, por ejemplo, que puede ser continuo o continua. Una marca, una característica de los adjetivos en inglés es que no tienen género, o sea, no hay adjetivos femeninos y masculinos como en español. El mismo adjetivo me sirve para modificar algo que sea femenino o masculino. Bien, en esta clase vamos a ver el texto que está en la página 5, What is Culture? En la parte superior ver que hay otro subtítulo, Same or Different. Same es lo mismo y different, diferente. Entonces acá la pregunta, lo que nos vamos a focalizar es en qué medida el inglés y el castellano son similares o diferentes, o sea, en qué se parecen y en qué son diferentes. En principio, por ejemplo, el texto es una pregunta, el título es una pregunta, What is culture? Y una diferencia significativa entre el inglés y el español con las preguntas es que en español tenemos el signo de interrogación al principio y al final, en inglés solo al final. Bien, acá tenemos 3 definiciones de cultura, porque what is culture sería ¿qué es cultura? Hay 3 definiciones de cultura. Culture is communication, communication is culture. Culture is symbolic communication. Some of its symbols include a group's skills, knowledge, attitudes, values, and motives. The meanings of the symbols are learned and deliberately perpetuated in a society through its institutions. Culture, in its broadest sense, may be defined as cultivated behavior, that is, the totality of a person's learned, accumulated experience, which is socially transmitted, or more briefly, behavior through social learning. De este texto van a ser algunas actividades. En principio, leer las 3 definiciones, otra vez, si yo las acabo de leer en inglés, ustedes las vuelven a leer en silencio, no importa la pronunciación, yo se las dije como para que escuchen un poco cómo se pronuncia, pero en este curso no les vamos a pedir que ustedes hablen en inglés. Lean las 3 definiciones en sus textos, en silencio, y marquen las palabras y frases que comprenden sin dificultad. Acá yo quiero que se focalicen no en lo que no entienden, sino en lo que sí entienden, que no vayan al diccionario a buscar significado, sino que marquen lo que sí entienden. Y luego brinden una versión en español de la primera definición de cultura y de la primera oración de la segunda definición. Sería lo único que tendrían que traducir ustedes. Y después van a tener que identificar en el texto que ustedes tienen en inglés las siguientes expresiones que yo ya se las doy traducidas al castellano. ¿Cuáles son estas expresiones en castellano en inglés? Habilidades, conocimientos, actitudes, valores y motivos de un grupo, deliberadamente perpetuados, sus instituciones, en su sentido más amplio, comportamiento cultivado, puede definirse como, es decir, la totalidad de la experiencia aprendida y acumulado de una persona. Acá ustedes detienen la grabación y se focalizan en las 3 actividades. Pueden trabajar con la imagen que acaban de ver en el video o directamente van a sus textos y trabajan con los textos marcando, siguiendo estas consignas. A continuación tienen la respuesta a estas actividades. Pero es importante que la hagan primero y después se hagan su autocorrección con las respuestas que tienen a continuación. Me ha faltado una de las expresiones, es aprendizaje social, también para encontrar en inglés. Aquí están las respuestas, pero primero hagan ustedes para después poder autocorregirse. Acá termina la primera parte de la clase, seguimos en el próximo video con la segunda parte.